Hola, soy Carla Sáenz. Hoy estaré comentando con ustedes un tema sobre los cambios que nos interesa hacer en la vida, los cambios que nos interesa que sucedan en nuestro entorno. Y son cambios a los que me refiero complejos, cambios que parecen muy difíciles. Cuando sentimos esto, sentimos que cambiar nuestro mundo es prácticamente imposible, pues la tentación o lo que nos parece más sencillo es no hacer nada. Y si no podemos hacer nada y si no hago nada, pues me quedo igual. Y esto implica que no avancemos, que no estemos en la dinámica natural de cambio. ¿Ok? Es por ello que me interesa este tema, porque la forma de cambiar realidades complejas y difíciles, realidades en donde hay diferentes actores, diferentes intereses, diferentes personas, con historias distintas, en donde cada persona te da una narrativa de caos, de crisis, de conflicto, de daño colateral, de diferentes momentos, en diferentes espacios. Y entonces nos da la impresión de que es muy difícil cambiar. La propuesta que hago el día de hoy es que los cambios más difíciles los podemos empezar por lo más fácil, ¿sí? Esta es la propuesta. Los cambios difíciles, si empiezas por la parte difícil, me parece complejo de abordar, pero podemos irnos por lo fácil para empezar paso 1, etapa 1, día 1. Entonces, lo que pienso es que los grandes cambios de la humanidad han surgido en muchos momentos por una sola persona. Que esta persona tuvo la osadía de no aceptar esa realidad en la que vivía y de desear realidades distintas. Esta única persona pone en acción lo más importante de su vida y de su entorno, a sí mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los grandes cambios inician con un cambio menor en el interior de una persona. Cambian cuando esta persona hace pequeños cambios en su vida personal con congruencia en lo que hace, en lo que dice, en lo que piensa, en lo que se siente, actuando de una forma adecuada a esta alineación, y lo que hace que todo tenga sentido, que las personas sientan que tienen acceso a lo correcto, acceso al cambio. Actualmente tenemos necesidades de liderazgo. Necesitamos comportamientos de otros que nos guste imitar, comportamientos que querramos seguir, pero a veces tenemos sociedades o situaciones en las cuales no tenemos a quién seguir. En ese caso tenemos, y cada persona tendría que empezar por sí misma para tener un pequeño efecto local en su vida para poder cambiar. A mí me gusta mucho un ejemplo de cómo una persona pudo cambiar el mundo. Un ejemplo que les puedo dar es cuando John Locke dijo no a la doctrina del derecho divino. Este pensamiento generó que otras personas lo siguieran. ¿Quién? Pues Montesquieu, Rousseau, Voltaire, entre otros. Esta cadena de pensamientos, de decir no al estatus de cómo estaban viviendo en aquel entonces, motivaron pensamientos que finalmente llevaron a la Revolución Francesa, a la caída de un poderío de la Iglesia, a la etapa conocida como la Ilustración, que finalmente fue llamado el siglo de las luces. Imagínense el cambio que una persona diciendo no generó. ¿Ok? ¿Qué es lo que pienso yo de esto? Que una persona inició un cambio global que todavía hoy esa decisión inicial en congruencia de esa persona sigue rigiendo nuestras instituciones y nuestros gobiernos. Lo que pasó en la Revolución Francesa sigue siendo parte de nuestras vidas. Sirva este ejemplo para entender que una persona puede generar cambios en su comunidad si actúa de forma congruente y decidida para generar estos cambios.
empezando por sí misma. Podemos pensar, bueno, ¿y dónde es un buen momento y un buen lugar para empezar? Pues tú eres. Tu vida, tu casa, tu espacio, las pequeñas decisiones de un día, ahí empieza el cambio. Hay que pensar de forma objetiva. Hay que tener el deseo de cambiar el estado actual de las cosas y elegir una opción distinta. Por lo tanto, repito, tengo que saber cuál es mi realidad, tengo que no desear que esa realidad continúe y tengo que tener una visión de qué quiero entonces. Si sé qué quiero, puedo elegir esa opción. Y si puedo definirme, entonces puedo decir qué puedo hacer para que esa realidad cambie yo en mi vida. Y una vez que la persona decide qué puede hacer y que es consciente de que quiere hacer este cambio, no son estos cambios de voy a elegir algo en mi día cotidiano y voy a cambiar al mundo. No, en realidad estas decisiones no es porque estemos pensando en el futuro ni en que vamos a cambiar la estructura de la humanidad. Simplemente voy a cambiar mi vida y mi entorno con tal congruencia que empieza a hacer eco en las demás personas. Estos cambios los podemos hacer de forma disciplinada y consciente. Es decir, no solo elijo esa opción una vez, la elijo el día siguiente y la elijo el día siguiente y una y otra vez elijo una opción distinta para mí misma, o cada quien va eligiendo este cambio hasta que se haga un patrón de conducta que puede ser primero entendido y comprendido por ti y termina luego siendo comprendido y aceptado por los demás. Esto hace que tu patrón de conducta sea tan estable, tan consistente y tan disciplinado que hace que los demás sientan atención hacia ese cambio. Y aquí es en donde empieza el cambio, ¿sí? Donde empezamos a estructurar una nueva forma de ser, de hacer y de vivir. Por esto es lo que les digo, que cambiar tu entorno, esta parte difícil hay que empezar por la fácil, que eres tú mismo. ¿Cómo puedes también empezar? Una forma de empezar es poner atención a tu diálogo interno. ¿Qué me molesta? ¿Qué quiero? ¿Qué siento? Tienes que tener el pulso de tu propio ritmo. ¿Cuál es tu patrón de pensamiento, de acciones y de emociones? ¿Cómo vivo una vida digna? ¿Y qué quiero para mí mismo? ¿Sí? Esto parece difícil, pero en realidad a lo mejor generas un poco de tensión en ti mismo porque vas llevando la atención a aceptar que tienes un problema, aceptar que algo no te gusta de tu vida y generas esta tensión que te lleva a acción, ¿sí? Ya es tan evidente que algo te molesta que tienes que hacer algo, ¿sí? Esto puede empezar a hacer un cambio en la definición de nuestro destino. Solo es un punto de partida. Partimos de estos cambios simples y nos va llevando después a otras decisiones, ¿sí? Y llevamos esto a diferentes acciones, ¿ok? Bueno, si queremos cambiar nuestra realidad, como les decía, pues vayamos teniendo idea de hacia dónde vamos. Esto tiene que ver un poco también con esta visión colectiva de futuro. Hacia dónde me veo yo en el futuro y hacia dónde veo a mi sociedad en el futuro. Y esto nos puede dar una pauta de cómo hacerlo y hacia dónde ir. Bueno, espero que estas reflexiones sirvan a alguien que esté escuchando para pensar cómo cambiar su entorno, cómo cambiar esa realidad que no les está pareciendo la más adecuada en sus vidas. Muchas gracias por escucharme.